Bienvenidos a la segunda parte de esta presentación donde vamos a estar abordando los aspectos éticos de la genética. Por allí tenemos los objetivos que nosotros nos planteábamos en el taller anterior, así que vamos a introducirnos rápidamente al informe del Comité Internacional de Bioética del año 2015, que es donde nosotros nos proponíamos hacer nuestro abordaje, ¿no? Mediante el desarrollo de estos 5 desafíos éticos que ellos identificaban allí, que eran el respeto por la autonomía y la privacidad, y la justicia y la solidaridad, que desarrollamos en la primera parte de este taller. Y ahora nos queda hacer el abordaje de la comprensión del proceso de la enfermedad, del contexto social y cultural y económico de la ciencia, y la responsabilidad hacia las generaciones futuras. ¿Por qué entonces la comprensión del proceso de salud-enfermedad es un desafío? Viene un poco de la mano, ¿no?, de que los test genéticos y la posibilidad de analizar el genoma es menos costosa y es más accesible, ¿no? Y por otra parte, sucede que se ofrece por razones no vinculadas a la salud, es decir, no hay una prescripción médica que justifique analizar el gen de los individuos. Entonces, vemos que hay un aumento o un crecimiento sobre el conocimiento del impacto, ¿no?, de los factores genéticos en las enfermedades o en la posibilidad de desarrollar una discapacidad a lo largo de la vida, ¿no?, que tiene diferentes consecuencias. Por un lado, podemos ver efectos como positivos, ¿no?, que tienen que ver con el alivio emocional de la persona que sabe cuál es la influencia de su carga genética sobre, por ejemplo, un diagnóstico. Y por otro lado, vemos como un efecto negativo que tiene que ver con lo que se denomina determinismo genético, ¿no? Este determinismo genético lo que habla a lo que se refiere es la consideración de que el genoma es totalmente o fundamentalmente determinante de los procesos de enfermedad que viven los individuos a lo largo de su vida, ¿no? Y subestima otros procesos que sí tienen un gran valor también en el proceso de salud de enfermedad, ¿no?, que son los hábitos que las personas adoptan, sus condiciones sociales, culturales, económicas, el nivel de acceso, por ejemplo, a los sistemas de salud, el nivel de información y la educación en salud, entre otras. Al tener la posibilidad de analizar el genoma y poder trazar estos perfiles, ¿no?, de predecir la posibilidad de que una persona pueda desarrollar una enfermedad a lo largo de su vida, abren este nuevo campo de la medicina que es conocido como medicina predictiva, ¿no? Mediante este análisis podemos trazar la posibilidad de que un individuo desarrolle a lo largo de su vida una patología, ¿no? Y esta información sobre la composición genética puede desafiar a las personas no solo a entender su significado, sino también a comportarse en consecuencia. Como decíamos antes, en una situación ideal donde un individuo no tiene una predisposición genética a determinadas patologías, que adopte conductas que no promuevan la salud, ¿no?, puede ser socialmente más visto y puede luego la sociedad negarle la ayuda por no cuidar su salud, ¿no? Un poco basados en esto. Entonces vemos que la educación en este sentido tiene un rol fundamental, ¿no? O sea, para que las personas puedan tomar esta información que se les ofrece y poder también articularla con otros elementos que influyen en este proceso de salud de enfermedad. Por otra parte, hablamos de que el contexto social, cultural y económico de la ciencia plantea un desafío y tiene un poco que ver con el avance científico, ¿no? El desarrollo de la ciencia que en el último tiempo ha sido tan acelerado, ¿no?, y ha evolucionado de manera muy rápida, no solo de la ciencia, sino de la medicina también y de la investigación, y por otra parte la creencia de que todo lo que es técnicamente posible debería poder lograrse, ¿no? Esto nos invita a reflexionar que la ciencia y la investigación debe estar regulada por consideraciones éticas y ser practicada dentro de un marco que sea respetuoso con los derechos humanos fundamentales. ¿Cuáles son estas consideraciones éticas a las que nos referimos? Es que la tecnología o el avance tecnológico no puede solamente justificarse por la libertad individual o por la demanda, ¿tá?, de los consumidores respecto a procedimientos diagnósticos o terapéuticos, sino también debe perseguir el bien común, ¿no? El avance tecnológico debe perseguir resolver problemáticas que existan y que impacten en la sociedad realmente. Y por otra parte, el desafío de la creencia de que, bueno, que todo aquello que es técnico, científico y que la investigación no está exento de riesgos o exento de complicaciones debido a su aplicación. Entonces, es importante poder reflexionar e identificar, ¿no?, estos efectos y poder tomar conductas al respecto. Cuando hablamos de cuál es el impacto social y cultural de esta información, vemos que tenemos hoy en día a un individuo, a un ciudadano, ¿no?, que tiene más acceso a la información, ¿no?, por internet, por los nuevos medios de comunicación, también la velocidad con la que se puede acceder a la información, ¿no?
y bueno, la disponibilidad de revistas científicas y médicas, plantean algunas oportunidades e inquietudes, ¿no? O sea, por un lado tenemos que la posibilidad de acceder a mayor información, ¿no? Y la rapidez en ese acceso promueve la autonomía de individuos que ahora están informados y pueden tomar decisiones libres, autónomas, ¿no? En fin, informadas, ¿no? Pero esto, por otro lado, plantea la problemática de cuál es la calidad de la información a que el individuo accede, ¿no? Mediante Internet o mediante otras publicaciones o medios no oficiales, ¿no? Donde la información que se vuelca a estos sitios no sabemos si pasó por el debido proceso de validación y de confirmación antes de llegar a la opinión pública. Es en este contexto también que hacemos algunas puntualizaciones respecto a la investigación en genética, que si bien está dentro del marco de otras regulatorio de otras investigaciones, como son allí el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, el informe de Belmont, las pautas SIOMS, también hay algunas consideraciones particulares que tienen que ver con el material de estudio, ¿no? Que es el genoma humano. Veíamos por allí que la Declaración sobre el Genoma Humano y Derechos Humanos reconocía que el genoma humano era patrimonio de la humanidad, y por otra parte en su artículo 4 decía que el genoma no debería dar lugares a beneficios pecuniarios, ¿no? Beneficios económicos. Por otra parte vemos allí que la declaración sí reconoce que la investigación en el genoma humano es importante, ¿no? Y abre inmensas perspectivas, ¿no? Para el mejoramiento de la salud, pero bueno, también reconoce que la investigación debe desarrollarse en un marco que respete plenamente la dignidad, la libertad y los derechos de las personas humanas, la persona humana, perdón, así como la prohibición de toda forma de discriminación fundada en características genéticas. Luego tenemos por allí que en los artículos 10, 11 y 12 hace referencias más puntuales respecto a la investigación, pero quisimos hacer énfasis allí en el artículo 11, donde se rechazan las prácticas que atenten contra la dignidad humana, como por ejemplo son la clonación de seres humanos con fines reproductivos, y también se podrían marcar en este contexto algunas nuevas prácticas que han surgido, como son por ejemplo la edición genética de seres humanos. Por otra parte, como nombrábamos en el artículo 4 de esta declaración, se hablaba de que el genoma humano no puede dar lugar a beneficios económicos, ¿no? Y vemos que de todas maneras se han hecho avances en la apropiación del genoma. Al vincular con la a la genómica con la ingeniería genética se ha logrado bajar a la molécula de ADN al mismo nivel que otras moléculas químicas, ¿no? Adecuándola a los principios del derecho a la propiedad industrial, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el gen se patenta como composición de materia o como producto, ¿no? Con todas las reivindicaciones que tiene usualmente este tipo de patentes, ¿no? Y todo esto cubre la reproducción de la secuencia genética, la utilización del gen y de la proteína, y la aplicación potencial y diagnóstica y terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos un genoma que es patrimonio de la humanidad, que no debería dar lugar a beneficios económicos, sin embargo se lo logra patentar y se logra que individuos concretos se apropien de secuencias de ese gen y que se generen beneficios económicos con algo que se considera que es un patrimonio común, ¿no? De toda la humanidad. Bien. Vemos por allí como último punto que desarrollaba el informe, ¿no? Que era la responsabilidad hacia las generaciones futuras, ¿no? Frente a este panorama nos encontramos con la posibilidad de modificar el genoma, ¿no? Todos los desafíos que plantea la nueva eugenesia en estas elecciones reproductivas, ¿no? Con respecto a cuál va a ser el pool de genes que habrá en las generaciones futuras, ¿no? La posibilidad de modificar, ¿no? Y de seleccionar embriones, en fin. Plantea la necesidad de respetar y cuidar a las generaciones futuras, ¿no? Y reconocer los derechos de aquellos que aún no llegan o que llegan a la vida más adelante. Entonces, nosotros en ese sentido reconocemos que el manipular el genoma y alterar el genoma y editar el genoma, ¿no? Tiene efectos que nosotros realmente desconocemos, tanto a corto como a largo plazo, y no tenemos seguridad sobre qué pueda suceder generar estos cambios. Entonces surge la necesidad de poder defender los derechos de aquellas generaciones que vienen después a gozar de una composición genética libre de ediciones, ¿no? Y esta consideración particularmente no tiene solamente que ver con la edición genética de los individuos, sino también con la manipulación genética de las plantas y de los animales, ¿no? Donde surge también la necesidad de preservar la biodiversidad y la biosfera, ¿no? Y el goce pleno a la vida y el ambiente, el medio ambiente. Abordados estos puntos, lo que nos queda ahora es poder generar una reflexión en torno a esto, ¿no? Clásicamente,
la herramienta paradigmática de la bioética es el principialismo, que nos permite abordar los diferentes conflictos que surgen dentro del área de las ciencias médicas y la práctica clínica. Pero bueno, vemos allí que Cotto plantea que este principialismo clásicamente concebido propone diferentes limitaciones y surge la necesidad en realidad de generar nuevas herramientas que habiliten el abordaje a estos problemas, ¿no? Acorde a su complejidad y más cercano a los desafíos que plantean. Entonces nosotros nos planteamos algunas preguntas, ¿no? ¿El conocimiento en el campo de la genética posibilita que el hombre modifique, transforme y dirija la vida? ¿Existen límites a la búsqueda de este conocimiento? Y por otra parte, en caso de existir estos límites, ¿quién o quiénes deberían establecerlos? Traemos por ahí a Hottoys, que plantea 3 vías de abordaje, ¿no? Y donde vemos 2 polos y una vía intermedia, ¿no? De uno de los polos es intentar todo lo tecnocientíficamente posible, otro habla un poco de limitar, ¿no? y un poco limitar en realidad la posibilidad de hacer modificaciones, ¿no? Y promover la conservación del hombre y de la naturaleza en su estado inalterado, ¿no? Y luego tenemos una vía intermedia que intenta como buscar una asociación entre estos 2 puntos. Pero entonces entendemos que el límite fundamental, ¿no? En la experimentación genética tiene que ver con la búsqueda del conocimiento, tiene que ver con que los experimentos científicos y la búsqueda del conocimiento no puede estar, o no puede lesionar, o no puede poner en peligro la vida, la salud, la integridad personal del ser humano, no solo de aquellos que viven ahora, sino también de aquellos que vienen después, ni tampoco las condiciones de la vida del ambiente. Por último, nos planteamos allí, ¿no? ¿Cuál es el criterio ético que orientará las libres elecciones humanas en el terreno de las biotecnologías? Y traemos por allí a Hans Jonas, ¿no? Que propone su principio de responsabilidad, donde dice él ahí, obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la pertenencia de la vida humana auténtica sobre la Tierra, ¿no? Entonces, nos insta a actuar responsablemente y reflexionar de manera responsable sobre qué estamos sobre los efectos de modificar el genoma y sobre los efectos de estas prácticas, sobre cuáles son las áreas de aplicación de estos conocimientos y cuáles son las repercusiones que pueden tener al día de mañana. Y por otra parte traemos ahí el principio de precaución del Consejo Europeo del año 2000, ¿no? Donde este principio lo que nos exige es que en caso de amenaza para el medio ambiente, la salud y en una situación donde nosotros estamos frente a una incertidumbre, no sabemos cuáles son los efectos de nuestras acciones, se tomen las medidas apropiadas para prevenir el daño, es decir, considerar todos aquellos daños posibles que podrían surgir y tomar medidas para evitarlos. Por último, lo que se apunta es a la bioética social, ¿no? Con una visión de riesgo, de vulnerabilidad, de comunidad más cercana a los intereses de la sociedad y no tan cercana a los intereses del mercado y del avance tecnocientífico per se, ¿no? Donde se promueve que la genética y sus aplicaciones sean cauteladas y financiadas, ¿no? Por el orden público y cercanas, y las instituciones de la sociedad civil cercanas a este bien común del que hablábamos en un principio, ¿no? Intentando responder a las problemáticas reales de la población, ¿no? Y actuar en consecuencia. Muy bien. De esta manera terminamos esta presentación y el abordaje de estos aspectos. Les dejamos por acá la bibliografía y bueno, muchas gracias.